Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gym Brats. Y antes de comenzar de lleno con el episodio, agradecer a nuestros patrocinadores oficiales Essentials. Claro que sí, no olviden, pueden usar código de descuento Ángel 10, Fer 10, Álvarez 10 para sus compras en Essentials. Pues muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado y nos siguen dando al proyecto de Gym Brats. Dejamos enlaces en la descripción para, en el caso de Fer, New Bodybuilding Course, también el blog que se abre mes con mes, la parte del coaching online, también del equipo de Health Builders, también el coaching online de Dani, el mío. Dejamos enlaces también para Hypertrophy, donde pueden contratar la parte de su plataforma, así como también los blogs que sube Dani y el buen Doc Juan, que son una joyita, la verdad son súper rápidos y aportan demasiado. Entonces ahí pueden rascarle y en verdad encontrar mucho valor. Muscle Mind Academy también lo dejamos en la descripción. Y pues canales, no sé si por ahí se me esté olvidando algo que quieran mencionarle a los Gymbrats. No, todo bien. Todo bien, todo en orden. Pues no se diga más, canales, después de 2 semanitas, si no me equivoco, después del gran episodio que teníamos con el buen Diego Bonilla. Muy buen episodio, muy buenos clips también por ahí que andan en redes. Pues retomando, creo que este episodio va a ser un poquito más a nivel de conversación, de compartir un poquito de lo que llevamos prácticamente de este año, planes que tenemos cada uno de nosotros. Digo, ahorita venimos llegando de Óptima, que tuve el gusto de ver ahí al buen Fer dar una ponencia junto con el buen Javi, con el buen otro Fer de Apex. Entonces, pues nada, canales, la verdad creo que podemos iniciar de muchas maneras. Me gustaría que nos compartas, digo, un poquito, Fer, ¿te parece bien ahorita con el reciente enfoque que has tenido para Hyrox, ¿no? Por ahí luego historias que subes hablando sobre ese tema, tu incursión en esa temática también. Pues nada, canal, si gustas por ahí empezamos en este episodio. Va. Por mi parte, Fadox lo veo como la excusa para hacer cardio y la excusa para explotar a capacidades físicas que, sabes, como culturista no intentas optimizar o maximizar, porque sí las puedes mantener en un buen estándar saludable, pero no sé si es ya un enfoque mío más de, pues, como todo, ¿no? Cuando trabajas y no te mueve otra cosa más alterna, pues buscas, ¿no? Una excusa de romper algún poder personal, güey, que no es competitivo, es competitivo meramente personal, como el culturismo siempre lo fue. Entonces, pues surgió esta dinámica de hacerlo con varias personas que están en HB y dije, pues, ¿por qué no? También es una excusa para mí para ponerme a utilizar el corazón en diferentes zonas y en diferentes patios y se siente chido, y se siente chido saber que puedes ir a una velocidad más rápida, que no se te va el aire, que puedes mantenerlo durante más tiempo del que tú creías, hasta cierto punto te hace sentir poderoso porque pues tu maquinaria sí está jalando mejor y eso está muy chido y creo yo que es una transición que me costó porque implica adaptaciones que uno no tenía, uno estaba muy rígido muscularmente hablando, de la fatiga muy local, no tanto a nivel de sistema nervioso, entonces ya cuando empiezas, o en mi caso que empiezo a mezclar estas adaptaciones, como le llamamos híbridas, en diferentes sistemas, pues ya te enfrentas a fatigas diferentes y te ves orientado a modular la fatiga, ya no solamente muscular de bajo un par de series, sino si descanso un par de días más, mover un poco la intensidad en todas las cuestiones de la corrida, del entrenamiento, de mover un poco las cargas. Entonces ya es otro escenario. Parece que no es tan diferente, pero cuando sí lo quieres maximizar, sí tienes que mover alguna que otra variable a tu bien para seguir progresando y para que no entres en una sobrecarga crónica y que termine siendo no funcional para el fin que tú quieres. Y pues justo estoy a un mes de Hyrox y lo que estoy haciendo pues es intensificar más el programa, acumulando más volumen de la adaptación más predominante que es la corrida y eso es a lo que le estoy metiendo. Entonces, para resumir un poco mi preparación, fue que 3 meses, 12 semanas, las primeras darme cuenta de lo que es echar a andar el corazón en ciertos intervalos incómodos,
agregar alguna corrida larga, el fin de semana larga, 6, 7, 8 kilómetros por mucho, y muy platicadito. Después un segundo bloque donde las corridas ya eran más intencionadas y los intervalos cada vez los aguantaba más porque pues vas creando esa base, luego la vas mejorando y ahorita estoy en el punto en donde es más importante lo más importante, que es correr. No es tanto el entrenamiento de fuerza o hipertrofia, sino vas a competir corriendo, entreno corriendo. Vas a competir a tal intensidad, entreno cercano a esa intensidad. Vas a competir en tales circunstancias y condiciones, entreno casi en esas circunstancias y condiciones. Y hacer más veces lo que va a pasar en esa simulación de competencia. Creo que una buena preparación para Hyrox es saber de qué punto partes, qué tanto te falta para el resultado final, hablando en capacidades tuyas propias para solventar las demandas, cómo puedes organizar esa introducción a dichas facetas y entenderlas todas como adaptación y no como programa de entrenamiento para Hyrox, porque ahí es donde está el mayor error hoy en día. Es como si algo no dice plan para Hyrox, no es eso. Y absolutamente no tiene que ver, es cómo tú te vas solventando ante diferentes capacidades y adaptaciones que tenías o no. Y qué medios hay en tu disponibilidad para sacarlas a flote, sea lo que sea. Entonces ya estoy en esa última faceta en donde pues, estoy entrenando más similar a cómo voy a competir y al mismo tiempo cuidando la fatiga, porque también te puedes terminar pasando, porque ya es el cúmulo de esto, más lo anterior, entonces todo empieza a sumar y darte cuenta que ya se está sumando más y bajarle un poco, pero no dejar de correr y esas cosas. Y como una pregunta, Fer, ¿a qué categoría vas? ¿Vas en doubles o en de individual? Voy en doubles, Ah, con madre, güey. ¿Y de ahí sí, qué? también. ¿Cuál es el plan? Me imagino van a Open o no sé si No, en no, Hyrule no, con eso. no, meramente de a la abierta, sí, a la open, no es a la pro. Y eso es algo que Es- también, o sea, para que la gente que nos escuche vea que lo quiero hacer como a modo de disfrute, no es como voy a competir, voy a hacer en tal marca. Obviamente con mi compañero que estoy, que es Salvador, es amigo Ah, mío, huevo. sí, bueno, ninguno de los ¿Cómo dos no? tenemos adaptaciones previas, es como hemos ido mejorando y dices, ah, va, pues a lo mejor podemos hacer buen tiempo, sé que somos bien aferrados y que lo vamos a hacer bien, entonces son cosas que al final suman, pero pues ya después no sé, no lo veo tanto a nivel competitivo porque es una competencia en donde se termina mezclando todo y eso es lo difícil, o sea, son difíciles las demandas de ese día porque terminas haciendo un taladro con tu sistema. Lo botas en una zona, lo bajas en otras, el load muscular se agota y tienes que seguir a nivel cardiovascular y luego la fatiga local también. Y, o sea, es extraño solventar esas demandas. Por eso hay tantos errores en la programación de entrenamiento, aunque parezca que con hacer un bloque así igual balls y desplantes y así, créanme que este pedo del Hyrox está en pañales y parece ser que en redes como que lo dominan al 100% por hacer lo que se haría en la competencia, pero no las mismas demandas con las que se haría. Y ahí es donde yo encuentro joyas, güey, como tienen las bases de la hipertrofia, tienen las bases del sistema cardiovascular y luego ves al sistema muscular altamente comprometido y dices, a ver, pues ¿cómo se entrena esto? Lo debes de entrenar primero por separado y luego llegar a mezclarlo y luego maximizar los tiempos en lo que más eres débil y luego maximizar la estación donde más te chingas, pero para ello no debes de entrenar la estación, sino cómo llegas, cómo lo dominas y cómo sales. Entonces hay muchas cosas en redes que tienen aparentemente sentido, pero ya lo que se ve es el día, ¿no? De cómo rindes en la competencia, como en toda competencia. Y ahí digo, Fer, para dar un poquito de contexto a los Chimbrats que nos escuchan y a mí, incluyéndome, ¿crees que pudieras dar como una visión muy general como de cómo es el Hyrox, o sea, de cómo está conformado, digamos? No sé si a lo mejor dentro de cada evento tienen ciertas peculiaridades, particularidades,
pero en general, o sea, ¿cuál es como que el gran esquema del Hyrox? ¿Qué es lo que Ok, comprende esta parte que dicen del doubles, de open, todo eso? sí. Las modalidades son muy simples y aquí en China ahora sí que son las mismas, solamente varía la categoría y la categoría lo únicamente que varía son los pesos que se utilizan, pero las demandas en kilómetros recorridos y estaciones recorridas son las mismas en todos los niveles, nada más se ajustan los pesos o las cargas. Entonces son 8 kilómetros en total corriendo y entre cada kilómetro hay una estación de por medio. Para darles un ejemplo, es inicias el primer kilómetro corriendo, después haces una estación de esquí de 1000 metros. Vas a correr otro kilómetro, regresas y haces una estación de sled push de 50 metros. Vas otro kilómetro corriendo, regresas, haces una estación de sled pull, de jalar, otros 50 metros. Te vas otro kilómetro corriendo, regresas y haces una estación de remo de 1000 metros. Te vas corriendo otro kilómetro, regresas, haces una estación de Farmer Carries, si no me recuerdo. No, Blood Jumps, 70, 80 metros, otro kilómetro corriendo. Regresas, haces una estación de Farmer Carries, 200 metros, otro kilómetro corriendo, regresas, 80 metros de desplantes con un saco, corres otro kilómetro, regresas y avientas 100 wall y terminas. Entonces, como estaciones en donde utilizas mucho el componente cardiovascular, estaciones donde utilizas mucho el componente neuromuscular, o sea, en los saltos, pero luego al mismo tiempo sigue otra estación casi meramente de fatiga muscular muy local, como los desplantes, y se te empieza a mezclar todo porque cada estación vienes de correr. Entonces las piernas cada vez están más cansadas y ese es el arte del Hyrox, que se gana el que optimiza la corrida, el que pasa más tiempo corriendo que en la propia estación. Ya, ok, digo, ahorita como lo platicas, sí se me viene a la mente justo como la combinación de adaptaciones que requiere, ¿no? La disciplina para poder rendir bien. Y creo que eso es, la verdad, Fer, desde hace tiempo y yo creo que fue más evidente cuando empezaste a ver el centro como esa exploración hacia otro tipo, hacia buscar otro tipo de adaptaciones, tal vez más de índole cardiovascular, ¿no? Y creo que eso, la verdad, da mucho campo a varios, incluyéndome, de nosotros, como que voltear a ver un poquito más oye, de qué es capaz también mi cuerpo, ¿no? O sea, hasta dónde lo podemos llevar y que eso a la vez tampoco se vea como sumamente diferente digamos, al entrenamiento tradicional de hipertrofia, ¿no? O de fuerza. Y creo que al final este fenómeno el fenómeno de interferencia y entrenamiento concurrente creo que es algo que podemos manejar de muy buena manera, claro, teniendo en cuenta cuál es tu prioridad. Y creo que digo, conectando con esto que mencionas, Fer, y trasladándolo también a que Dani nos comparta un poquito cómo es ahorita lo que tiene en mente en su temporada de mejora que va subiendo semana con semana, el cómo no es tanto el que únicamente busques un objetivo, sino que sepas en este momento de tu vida qué es a lo que le quieres tirar y ponerle, digamos, toda la atención, toda la intención a estar buscando ese objetivo, ¿no? Que en este caso puede ser, pues quiero entrar de lleno a aumentar masa muscular durante los siguientes 2 años, quiero enfatizar eso, pues ir a tope, ¿no? Y algo que antes de pasar el micrófono, igual para no robar mucho tiempo, que me gustaría poner sobre la mesa y lo platicamos por ahí, Fer, cuando nos vimos, tener en cuenta los principios, que al final no es que estén peleados el entrenamiento cardiovascular contra los de fuerza, porque los de fuerza únicamente es intensidad de poca duración y cardiovascular es más el mantener contracciones sostenidas en el tiempo, sino que al final es qué es lo que buscamos, ¿no? El principio de especificidad y pues inviértele en eso, ¿no? Y invierte tu tiempo en poner y estar buscando esa adaptación continuamente, ¿no? E irla afinando, ¿no? Pero sí, digo, conectando, trasladando igual. Dani, actualízanos. ¿Cómo vas con la temporada de mejora? Semana con semana subiendo. Si no me creo que los sábados, si no me estoy equivocando, es cuando subes las fotos, digamos, de actualización. Entonces, pues Dani. Pues creo que va bastante bien, güey. Las fotos, obviamente yo sé que semana a semana no, no hay mayor cambio,
Es como que, no sé, si ven las historias otra vez este cabrón, me imagino, no sé. O a lo mejor de esa que le das tap en chinga. Pero más lo hago para tener como que una línea temporal que me mantenga así como, no diría enfocado, pero que me ayude a ese componente de seguir con una temporalidad, digamos. Y pues también compartir el propio proceso, que digo, para eso tuve el grupo este ¿cómo se llama? El canal de Instagram, que comenzó con la preparación, pero pues ya se extendió y ahí seguimos todavía dando caña de vez en cuando. Pero en tema de rendimiento, en tema de marcas personales, creo que ahorita estoy lo más fuerte que he estado en toda la vida, básicamente. Lo cual, digo, es una relación difícil, ¿no? La relación entre masa muscular y fuerza, puesto que la fuerza tiene este componente de habilidad, etcétera, y hay muchísimos otros factores que pueden influir en tu capacidad de producir fuerza en un determinado día, lo que tú quieras y gustes. Pero si la tendencia, no solo en los ejercicios más llamativos, peso muerto, sentadilla, lo que sea, va hacia arriba, creo que eso para mí es más que suficiente y esa es la prioridad actualmente. El rendimiento, a eso me refiero con rendimiento, un rango de reps, un rango de RIR, progresar sobre eso, utilizo una progresión dinámica doble y de ahí tomar decisiones de, ok, realmente necesito más kilocalorías. Pues bueno, si la masa corporal está estabilizándose, tendencia hacia la alta, pero dentro de determinados rangos que podría ser quizás 0.25 a 0.5 mensual, o si bien me va a 0.5 a 1% del peso inicial al mes, por ahí andar rondando eso, siendo que la prioridad número uno, el rendimiento siga mejorando, incrementando, no de forma lineal, pero sí de forma, la tendencia vaya, con eso es más que suficiente. Y es curioso cómo a lo largo de los años ha cambiado nuestra perspectiva, ¿no? Yo la verdad es que, pues ya cuántos años pasé entrenando sin objetivos competitivos, pero ahorita es lo que me mueve, es como que, ok, ¿por qué pongo este ejercicio ya después de la fase de recuperación en donde quise como que volver a agarrar el gusto de entrenar? Ah, pues es porque necesito un poquito más acá, es porque estoy viendo mis fotos y creo que me vendría bien un poco más de acá. A lo mejor me vendría bien meter quizás pullovers de esta naturaleza, o qué sé yo, cosas así específicas que no los hago por gusto y ahorita, sino por necesidad competitiva. Porque, pues digo, eso yo no lo sé, ya veremos qué va pasando a lo largo de los años, pero si está dentro de mis manos competir, no participar a un buen nivel internacional, pues bueno, lo voy a hacer. Siento que es una buena forma de vivir la vida porque le da cierta dirección a mi entrenamiento y a las decisiones del día a día, ¿sabes? No te puedo decir, quiero ganar todo, porque pues no, o sea, está cabrón, ¿no? ¿Cómo? Y creo que sería como que dispararse en el pie. Pero tener una versión que incluso para mí resulta impresionante, pues eso sí está dentro de mis manos. Y eso es lo que sí estoy realizando. Y creo que hasta ahorita, que no es tanto tiempo, son que 15 semanas, creo que va bastante bien, siendo sinceros, en tema de rendimiento, en tema de la apariencia, en tema de... Veo fotos de 2023, 2024 y digo, ok, ya viéndola así como que creo que sí vamos avanzando. Entonces, pues nada, básicamente es eso. Tú, tú, Ángel, ¿por qué estás tan mamado ya, güey? ¿Verdad? No, cabrón, no, no puede ser. Yo Pues no sé de carnales, repente qué te pasó, güey. Le entró más duro la creatina, que se me hace. aquí, de hecho, siempre tengo una creatina aquí. Nunca debe fallar la creatina. Siempre debe estar aquí de Essentials. Pero es oral, güey, no es inhalada. No, espérate, Dani, espérate, no, luego, luego. Ok, digo, carnales, se me vieron dos cosas, dos preguntas a la mente, cañonas. Digo, antes de compartir igual un poquito del proceso que estoy llevando, que por ahí ahorita les platico de manera más detallada, pero primero, justamente para cada uno, Dani, primero, ¿qué consideras que durante estas 15 semanas era algo tal vez que no esperabas que sucediera post, ¿no? Del post-show. No sé si este post-show consideras que fue muy distinto a comparación del último post-show que tuviste. Pues creo que el último sí tenías como que esta mira de volver a subir, ¿no? Tal vez hubo ciertas decisiones que ya tomaron
en ese periodo de tiempo porque tenías la visión de volver a subirte en un periodo de tiempo no tan largo, a comparación de ahorita que, si no me equivoco, pues si tienes pensado el extender mucho más el off-season, ¿no? Durante unos cuantos años, no sé, meses más. Es para ti, Dani. Y Fer, también, digo, ahí una vez se los traslado a los dos para que se complementen. Igual tú desde la visión de coach, Fer, me llama la atención, no sé, si ahora que de repente vemos esta parte que tienes más, te estás un poquito más involucrado, digamos, en High Rocks, en estar atendiendo a población clínica, de repente y viendo el entrenamiento de diversas maneras, ¿no? ¿Tú crees que también eso al mismo tiempo te ha hecho incluso acercarte todavía aún más o tener un culturismo más enriquecido? Porque pues yo sé que estás en la parte del New Bodybuilding Course, que al final el corazón es culturismo, ¿no? Y siento igual esa parte de que cada vez como que estás más cerca del culturismo, pero viéndolo de una manera diferente, ¿no? Que a lo mejor por fuera pudiera pensarse como, oye, como que estás a lo mejor inmiscuyéndote en otras prácticas. Pero yo diría que al contrario, como que vas para afuera, pero lo traes, ¿no? O sea, lo traes para dentro del culturismo y eso lo enriquece, ¿no? Entonces, canales, les dejo esas dos preguntas y ahorita igual les comparto un poquillo. Si quieres, Dani, di cuánto tiempo crees que dure esto. Mira, yo estoy pensando una base 2-1, si fueron, ¿qué fueron? Ay, no me acuerdo, veintitantas semanas de preparación, cuarenta y tantas de temporada de mejora, que sí viene siendo cosa de año y cachito. Entonces, por ahora, pues sí, por lo menos un año, sí, porque pues en estos rollos lo que se necesita es tiempo, es energía, y eso me gusta mucho porque da enfoque. Y la verdad es que tener enfoque en un mundo tan caótico se puede trasladar a muchas otras áreas de la vida y es como que algo que no tenía previamente, claro, pues ya sabes, años entrenando lo que tú quieras, pero comprometerte un proceso de años para siquiera volver a tener una oportunidad de competir ya requiere otra mentalidad. Entonces, por lo menos año y cachito. Sí, bueno, yo por mi parte lo veo como si estuviera armando un cara de papa, güey. O sea, más o menos así lo veo, porque cada pieza es importante, pero tú puedes ponerlas cuando quieras y como quieras con tal de completar el monito, güey. Entonces, cada vez que voy explorando un área de entrenamiento, me doy cuenta que hay piezas que importan más en primera instancia. Pero te llega otro cara de papa más experimentado y hay otras piezas que merecen la pena y tienen más importancia en ese momento. Y en el apartado de hipertrofia, terminas valorándola mucho más porque al mínimo que te tardes en poner piezas, no se va a armar ese cara de papa. Entonces, todas las demás adaptaciones requieren de piezas en momentos concretos, a veces más o menos importantes. Y como dice Dani, en hipertrofia este pedo es de tiempo bien invertido. En otras áreas del rendimiento es un tiempo mayormente optimizado en ciertos periodos, porque no puede ser importante todo en el área del rendimiento, pero en el área de Hyrox no puedes ni hacer mucho de corrida, ni puedes hacer mucho de corrida en pista, solamente adaptaciones cardiovasculares en modalidades como bici, bike, remadora o todo eso. Ni tampoco te la puedes pasar entrenando circuitos o simulacros o cosas parecidas a eso. Ni debes de descuidar un fuerza. Entonces, cada pieza en el momento que tenga que ser para llegar a completarlo. En culturismo y hipertrofia es el tiempo expuesto a esos mismos estímulos correctamente bien dirigidos y hasta cierto punto bien dosificados para seguir suscitando esas necesidades para que ocurra un crecimiento muscular. Entonces, eso me ayuda a mí a ver el culturismo y a cada vez respetar más que el crecimiento muscular es altamente costoso, envidioso y muy dependiente del tiempo. Y las otras adaptaciones no quiere decir que no sean costosas y que no sean determinantes del tiempo, porque como toda adaptación tiene estos dos factores de por medio.
pero son más fáciles de acceder a ellas, pero también se te dan muy pronto al mínimo que las dejas de entrenar. Entonces, debes de crear un equilibrio en todo lo que estás haciendo y dar pequeños estímulos cada semana, cada semana, cada semana y luego cada vez más veces a lo que más te falta y a lo que más te falta, a lo que más quieres mejorar, pero no dejar de lado un bonchecito de estímulos para cada pieza importante. Entonces puedes correr muy bien, pero si o puedes tener buenos tiempos, pero luego tus tiempos se pueden ver normados por factores tendinosos, por cuestiones neuromusculares, por cuestiones de control motor, por cuestiones de que también utilizas la energía de tus músculos y tus tendones. Entonces ya llegas a un nivel y ahora tienes que agregar más piezas, más bonchecitos de adaptaciones a otros lados para que solventen esas demandas. Entonces está padre porque ves el rendimiento desde varios panoramas y eso te enriquece, ¿no? Te enriquece y te da facilidades para elegir más que quieres. O sea, yo cada vez tengo claro que esto no lo va a hacer de que por siempre, porque me sigue llamando mucho más la parte estética del culturismo. Eso es un pedo más, no sé, como le quieran llamar, pero hasta cierto punto sí es una parte egocéntrica, aunque muchos no lo quieran aceptar, pero también es una parte que, pues, güey, ¿a quién no le gusta? Y si no te gusta es porque es difícil acceder a ella o no te interesa en el plano. Entonces, cada mundo es respetable y cada adaptación requiere su inversión de tiempo, como bien lo menciona Dani. El culturismo es de tiempo, no el de 3 meses. En cambio, un perfil aeróbico bueno, sí lo logras en 3 meses, saca la chamba y te puede ir muy bien. Pero en 3 meses en culturismo no haces nada, a menos que seas dotado genéticamente hablando. Sí, y ahí digo, con eso creo que puedo unir muy bien el punto que quería compartirles, ganarles y también digo, platicando un poco mi caso, que eso es una de las cosas que yo cada vez encuentro más atractivas en el culturismo. Y hablándolo, claro, desde mi sesgo, ¿no? Porque al final, pues es donde estoy más involucrado, es donde gran parte de mi día a día le invierto atención, pero creo que eso es algo muy interesante y retador, que tal vez sí a nivel general, tal vez, digamos, encontrar o tener esa dosis de entrenamiento para desencadenar hipertrofia, para buscar esa adaptación, pues no es algo tan complejo de programar, ¿no? Oye, número de series a cierta intensidad, trata de repartirlo bien a lo largo de la semana, pero creo que el culturismo es llevarlo a un escalón mucho más amplio, ¿no? Porque no solo estamos buscando hipertrofia, estamos en primeras tratando de colocar masa muscular en los grupos musculares que viéndolo desde el punto de vista competitivo son aquellos que te van a poder dar mejores chances a ti de conseguir un mejor lugar en cierta competencia, ¿no? Y que va a estar muy influenciado pues al final por, pues como vienes, ¿no? De paquete, por así decirlo. Y al final algo interesante también es que a diferencia, no sé si aquí coincidan conmigo, pero a diferencia de, por ejemplo, otro tipo de adaptaciones que puedes hasta cierto punto tener una idea un poquito más clara de hacia dónde se está dirigiendo, ¿no? Como por ejemplo los tiempos, la parte cardiovascular, estar viendo tu frecuencia cardíaca. En culturismo se vuelve raro porque pues al final no estás buscando tener un bench o no estás buscando la fuerza tal cual, que esa es la adaptación, no estás buscando mejorar tu fuerza máxima, ¿no? Estás tratando de que se cree esa adaptación fisiológica, que aumenten tu tejido muscular. Y se vuelve complicado porque entonces primero tenemos que ver, oye, ¿cómo puedo hasta cierto punto tener una idea de que pues sí se está suscitando esa adaptación, ¿no? Y ahí es donde viene como, o ahí es donde es interesante como el estar observando la parte de el volumen de carga dentro de cada ejercicio, ¿no? De estar viendo de, oye, pues creo que sí la tendencia está yendo para este lado, voy a seguir colocando la máxima intención en el entrenamiento a la par, obviamente, que tratas de cuidar tu alimentación, de cuidar tu sueño, de manejar el estrés, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy bonito, repito, desde mi perspectiva sesgada, pues algo muy bonito que desencadena el culturismo en su práctica y creo que eso se traslada a varios aspectos de tu día, de tu vida, de tu día a día, ¿no? Y sí, actualizándonos un poquito, pues yo por ahí, guiño, para los que estén escuchando aquí en Gym Brats, tengo varios videos que tengo en mi canal de YouTube registrando, o sea, registrando, subiendo mi proceso, que para mí eso es Espérame, algo que he espérame, espérame, encontrado. espérame.
¿Qué pasó, Dani? Marca aquí, porque me acuerdo la primera vez que ¿Eh? yo tuve la competencia, hasta se Ajá, hizo reel, que se ok, haga de lo que va a comentar Ángel. Así que ok. nada más quería Que se marque poner reel. así como que el redoble, el Sí, redoble. que se escuchen los tamborcitos. Así que échale. Sí, échale. Sí, en mi canal de YouTube tengo varios videos registrando proceso en general, de cómo he llevado mi alimentación, cómo he manipulado mi entrenamiento, pero pues durante el último año fue cuando estuve como que planeando, tocando terrenos, probando. Y pues bueno, este año voy a competir por primera vez. Ya está bien planteado, voy a subirme por primera vez a finales de año. La verdad, ha sido un proceso bien disfrutable hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Ya iré viendo cómo van surgiendo los siguientes meses, pero algo más allá de verlo como, pues es que miren, les voy a ir mostrando exactamente los ajustes que voy a ir haciendo en mi proceso y cómo eso me va a ir dando estas respuestas que estoy esperando. La neta, para mí lo valioso es documentar y mostrar. Y eso lo puse en mi último video y le dije, obviamente hasta cierto punto más bien dicho, estoy en ese punto en donde todo va suscitándose de manera bastante predecible. Entonces es, digamos, como que la parte, yo lo veo así, primera, ¿no? De superficial de la preparación. El peso va respondiendo, todo hasta cierto punto va bastante en orden, pero pues obviamente va a llegar ese otro momento en donde va a empezarse a poner interesante. Oye, ¿cómo manipulas cuando no se está pasando lo que tú esperarías que pasara, ¿no? Pero al final, pues sí, o sea, esa es la noticia en general, que es la primera vez que voy a competir y me gusta aquí anunciar a Jim Brats porque pues repito, para mí es importante ser bien transparente. O sea, pues ya saben, redes es perfección, yo tenía planeado eso y salió exactamente como lo planeé y todo me salió en orden. Para mí no, para mí redes es compartir, es documentar, platicarlo con ustedes y sobre todo, y para mí de lo más importante, lo que platicamos, hacerlo. O sea, sí, platicamos de volumen, platicamos de, oye, estrategias para lidiar con el hambre y cómo hacer los post-shows y cómo hacer las semanas peak. Ok, pero ya llevarlo a la práctica es donde para mí va a estar bien interesante y es donde la neta, repito, pues estoy disfrutando mucho ese proceso. Pues sí, canales, ahorita estoy ya un poquito de actualización más específica. Ahorita estoy en un periodo en el que estoy en mantenimiento tal cual, después de haber perdido desde octubre, comencé hasta la semana pasada, que fue como que el primer periodo de pérdida. Mi intención fue ponerme en una mejor posición para a partir de ahí entrar a perder, digamos, ese último porcentaje de peso que quiero perder. Perdí 10% aproximadamente de peso corporal. Empecé con 77 por ahí. Ahorita en promedio estoy entre 75, 76, por ahí anda. El peso se mantiene bastante bien durante las últimas 2 semanas. Mi intención es tomar airecito, porque sí, después de perder el 10% de tu peso corporal, sí, como que ya empieza a sentirse un poquito más peladilla ciertas acciones del día, pero todavía nada, digamos, fuera de lo común. Entonces, ahorita mi intención es sacar tantito, digamos, aire, respirar un poquito, 4 o 5 semanas más, encontrar, digamos, bien esa parte del mantenimiento, que vea que mi peso se mantiene bastante estable y entrar de lleno a perder ese otro aproximadamente 10-12%. Lo platicaba con Dani ahí detrás de cámaras, nunca, digamos, esto o nunca he llegado a ese nivel, digamos, físico de composición corporal. Entonces, tengo una idea de más o menos a qué números quiero llegar, pero bueno, ya iré viendo cómo va la parte de, pues, cómo va respondiendo, ¿no? Cómo voy luciendo, que al final, pues, el culturismo es meramente estético, el ojo, el ver cómo va evolucionando tu cuerpo. Entonces, pues también para mí como entrenador, como coach, esto me deja muchísimo, muchísimo, me ha dejado muchísimo aprendizaje. Entonces, pues sí, ese es el panorama general, carnales, ya de mi situación. No, güey, chulada, güey. Creo que va a ser un proceso que vas a sacarle mucho provecho, vas a aprender mucho. Sí, como recomendación no para ti, sino para todos los que a lo mejor están en la misma circunstancia de primera vez compitiendo. Tú tienes unos números en los que hasta cierto punto piensas empujar, pero como no sabes, como dices, no conoces porque nunca has llegado a esos pesos más bajos o a esa composición corporal. Hay veces que en el camino te vas a dar cuenta que conviene mantener y no empujar tanto, porque empujar tanto implica perder
y no te habías Ya. conocido hasta esos puntos. Entonces, sí, como que debes de ser bien inteligente donde tu físico dices, a la madre, o sea, me veo muy bien y me veo bien rayado y bien puesto. Luego pasa una brecha que pasa mucho en principiantes, la pasas y se pierde algo, no sabes qué, pero puede ser o masa muscular o fullness o lo que sea, que ya no te hace ver tan mamado arriba. Entonces, como el culturismo es muy visual, a veces ni muy, a veces ni muy flaco y a veces ni muy lleno. O sea, tienes que encontrar ese punto nuevo para ti, que ese va a ser el reto, encontrar. Y claro, sí, ¿qué, Dani? ¿Ibas a decir algo? ¿No, Dani? No, creo que en general es algo muy positivo ver distintas experiencias y si algo te sirve, Ángel, y a las personas que de nuevo, como dice Fer, están en esa toma de decisión de competir por primera vez, no sean como yo. Yo soy muy cuadrado, soy así como que, pues, ya sabes, me aventé 2 temporadas seguidas, llévenselo con calma, no pasa nada, take it easy, disfruten el proceso, porque yo fui de esas personas que realmente, si tú me preguntaras, ¿lo disfrutaste? En retrospectiva, no, ahorita sí, pero a lo que me refiero es saborealo, saborea esos días difíciles, etcétera, porque eso es lo que te va forjando. Y eso es algo que sí se puede aprender mucho del culturismo. Siento que puede volverse una práctica filosófica y espiritual porque te coloca en posiciones en donde ni tú mismo te conocías, con más hambre, con más fatiga, pero la vida sigue. Entonces creo que de ahí, incluso más que de solo el culturismo, el deporte, es en donde, híjole, si se pone una trucha, puedes aprender y sacar un montón de experiencias de vida súper valiosas. Sí, digo, creo que esos son de las cosas como más incluso atractivas que comencé a ver. Digo, para compartir igual un poco, porque eso es interesante, o sea, no verlo como, pues ya decidí hacerlo y pues únicamente voy a entrar en déficit y a ver qué sucede, ¿no? A lo largo del proceso, ¿no? O sea, al final durante gran parte de estos últimos años, meses han sido de reflexión, de saber que todos partimos diferente, así de una posición diferente, así como hay atletas, casos en los que seguramente te ha tocado, Fer, que no lidias tanto con la cuestión de la relación con la comida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tal vez nunca presentaron ningún inconveniente como puede llegar a ser sobrepeso, obesidad, o digamos que su contexto familiar no está más bien está en una posición en donde le permite hasta cierto punto solo hacer pequeñas modificaciones y ya colocarlo en un buen camino para ir haciendo ajustes a lo largo de su distinta preparación. Y por otro lado, ¿no? Hay personas que vienen de, oye, pues es que yo tenía sobrepeso, yo tenía obesidad. ¿Cómo lidias con la relación con la comida? ¿Cómo resignificas? Ahorita lo que mencionabas, Dani, ¿cómo resignificas el hambre? Que eso creo que es algo bien valioso y en verdad aporta mucho cuando empiezas a hacer digamos, este camino para prepararte o para buscar tu mejor estado físico. Más allá de verlo como algo lineal, de, pues es que hay que pasar hambre. Sí, o sea, sí debes de pues, estar en un déficit y pasar hambre, gestionar fatiga, estrés, sí, pero más allá de eso, como el reconocer y entender que es parte de, ¿no? O sea, al final, algo que igual se me quedó mucho una vez del buen Jeff Albers, del padrino de 3DMJ, pues es que al final, pues el hambre va a estar ahí, hasta es señal de, o sea, es importante porque es lo que estás buscando, ¿no? Aquí lo importante es cómo lo resignificas, cómo entiendes esas señales que llegan a ser muy incómodas. Creo que el enfoque que te puede dar o la manera en la que te puede cambiar cómo lidias con la incomodidad de los procesos que vas pasando, como en esta parte de preparación de culturismo, pues es algo muy valioso en general en la vida, ¿no? Y digo, ahí retomando un poquito, ver lo que mencionas, creo que ahí es algo bien interesante. Ahí no es para rascarle más. Ese punto que, digamos, llegas a diferenciar entre cuando ya no vale la pena tal vez empujar un poco más abajo. Ahí, por ejemplo, en tu práctica, ¿tú consideras que es algo más relacionado con, digamos, estas señales visuales que llegas a tener tú como entrenador? ¿O hay algo también a nivel, digamos, tal vez más objetivo, tal vez a nivel de comportamiento, fluctuaciones del peso, cuestiones psicológicas, a lo mejor que tú empiezas a notar que también como que te dan señales de, oye, pues creo que ya estás llegando a ya no, más bien dicho, ya no vale la pena el seguir, digamos, acelerando más.
Justo es cuando se te baja de manera significativa el rendimiento y al mismo tiempo la capacidad de tus músculos de verse llenos por la depresión de glucógeno que puede llegar a haber en algún momento. Al no ser músculos tan grandes, no hay mucho glucógeno donde estar presente en gran cantidad ni por mucho tiempo. Entonces llega un punto en el que se suma la depresión propia del glucógeno y el propio déficit, periodos ya de alto estrés psicológico y fisiológico por el déficit, por los entrenamientos tras entrenamientos, y hay un punto en donde no te das cuenta y sí bajas, pero ya visualmente no te encantas, güey. Y sucede sobre todo en principiantes y en atletas que apenas van a la primera competencia porque desconoces esa referencia. Uno que ya ha competido, ¿sabes? Y yo sé que cuando bajo de los 70 ya sé cómo me empiezo a ver, ya sé que es un físico no óptimo para tal categoría, para tal posicionamiento. Entonces, como tú no lo conoces, te recomiendo no porque si no se te va un físico y ni te das cuenta y dices, puta, me hubiera quedado no sé, en 70 en vez de bajar a 68 porque esos 2 kilos ya te sacrificaron una apariencia visual y una silueta, vaya, o sea, como el estudio de las siluetas, pues ya la silueta se ve muy chica, que no llama tanto la atención aunque esté rayada. Entonces, es encontrar ese balance en donde qué peso corporal te permita verte con buena silueta, bien relleno, antes de querer sacrificar más condición solamente por seguir el dicho de entre más condición mejor. No siempre sucede así cuando el músculo es nuevo y cuando apenas lo estás creando. Y ahí, por ejemplo, otra cosa que se vino a la mente, ¿consideras que el hecho, digamos que una manera como de estar continuamente valorando o calibrando es esta parte, por ejemplo, de tener de periódicamente estar posando? O sea, porque al final no sé si eso, pues, como lo mencionamos, ¿no? O sea, es un deporte meramente visual. O sea, y si no tienes tu referencia y como que si de repente, no sé, digo, esto es como que algo que yo he reflexionado. Al inicio es bastante digamos, práctico y hasta cierto punto muy útil, como que utilizar la báscula. Pero ya después, ya es donde empieza a ser más importante el cómo te vas Sí, viendo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. físicamente, y la referencia ya debe ser esa parte de hoy, estar posando continuamente, ¿no? Para que tú veas cómo te vas, sí, cómo va respondiendo el físico, aunque la báscula tal vez, pues no diga Sí, nada, ¿no? Pero el físico ahí es donde vale. sí, porque la báscula puede decir números más abajo, pero eso no quiere decir que sea algo óptimo en ciertos contextos. Entonces, definitivamente ya a la hora de estar posando y ves que tus grupos musculares más fuertes ya no son tan fuertes, ya es como una bandera roja que dices, ah, yo soy de tener buen pecho y resulta que se me está yendo, no lo veo tan duro, tan relleno como antes, o los brazos se me empiezan a ir más y yo tengo los buenos brazos. Es ahí donde ya brincaste una brecha también de rendimiento que lo puedes estar viendo reflejado y ya lo normalizaste. Como pues es que me siento cansado, pues evidentemente rindo menos. Y ya empieza una serie de circunstancias a ir a la baja, donde ya no es conveniente. A mí me ha pasado mucho con atletas que apenas van a su primera competencia, donde me digo a mí mismo, chinga, los hubiera dejado como estaban hace 6 semanas. No los hubiera empujado ya más de ahí porque no había una mejora, porque no hay tanta experiencia en ese físico, tanta calidad acumulada. Caso contrario sucede en personas pues ya como Dani, que su músculo está bien cimentado, cada vez le van mejorando y saben y reconocen ciertos pesos corporales con cierta capacidad de almacenamiento de glucógeno, pues ya termina siendo un poco más diferente, pero sí, sí, posando 100% te das cuenta luego de qué partes se te van y qué tanto y cómo eso se refleja entrenando. Ahí igual quería, por ejemplo, Dani, en tu última prep, ¿no? Por ejemplo, esa parte de eh, el ir, digamos, no sé, digo, aquí me estoy hablando por ti, pero no sé si te sucedió de esa manera, como que el ir relacionando tal vez ciertos números que ves en la báscula junto con la parte física
que vas tú observando en tus videos, en tus check-ins que le mandabas a Fer, e incluso también eso relacionarlo con parte psicológica, ¿no? O sea, de repente tal vez ciertos pesos o cierta manera de verte como que sí te daban esas señales de chin, o sea, yo ya sé que es normal que a lo mejor se desencadenen ciertas cuestiones por el físico que tengo ahora. No sé si en algún punto te llegó a pasar eso, Dani, o experimentaste algo de esa índole. A cierto punto, porque justamente por eso es que yo necesito de Fer, porque me quedo ciego. Mi percepción, mi perspectiva es sumamente sesgada y psicológicamente tiendo hacia lo negativo. Aunque otras personas podrían decirme, de hecho me pasó en un gimnasio haciendo una sesión de bombeo, etcétera, iba de visita y cerca de competir y un chico me dijo, oye, ¿qué estás tomando? Y yo le dije, no, mira, es que voy a competir. Wow, vas a ganar, ¿sabes? Cuando yo en ese momento me sentía que me veía de la chingada, ¿sabes? Para mí, personalmente, sé que para otras personas es distinto y sé que también para mí mismo con el tiempo puede esto mejorarse y de hecho trato de trabajarlo. Eh, Me era muy difícil. Realmente no confiaba yo en mi propia percepción. A veces era tanto así que tomaba las fotos, ni las veía y las subía al Drive y ya. Porque, ¿sabes? No me gustaba, no me sentía cómodo, me sentía muy cansado, lo que tú quieras. Pero eso fue un poco más hacia el final. Sí, también había otros días que veía la foto y decía, su puta, ¿sabes? Así como que esos extremos, siento que es algo que yo necesito trabajar. Probablemente tu experiencia, Ángel, creo que va a ser mejor que la mía, siendo sinceros, porque creo que tú eres una persona un poco más centrada en ese sentido y porque tienes un mejor registro que el que yo tuve previo a la primera competencia. Antes de la primera competencia yo nunca tomé fotos de check-ins ni nada, fue hasta que Fer me las pidió y de ahí se me fue quedando el hábito, etcétera. Y sé que tú lo vienes haciendo desde hace años. También estoy muy convencido de que tú vas a tener mejores herramientas y vas a saber usarlas mejor de lo que yo tuve antes de la primera competencia, antes de que Fer me echara la mano, porque ya se me han quedado ciertos hábitos engranados, pero también depende de tu psicología. Y no sabría decirte, pero esa fue mi perspectiva. Ahorita lo veo un poquito más objetivo, ya de estos años, ¿no? Pero sí creo que es un reto para muchos, como que ver cómo va cambiando tu cuerpo, que no siempre es lo que tú esperas. Porque a veces eso, perdiste peso, pero te ves más flat, no te ves más mamado, te ves más chupadito. Uno espera, no, pues, New Low, ¿sabes? Todo esto que se glorifica en redes, pues qué chingón el New Low, pero me veo peor, güey, ¿sabes? O a veces el peso, sobre todo en las últimas, probablemente te vaya a tocar, Ángel, como comes menos, como hay menos volumen de alimentos, hay más volumen de heces, porque todo esto se ve afectado ya dependiendo de diversos otros factores. A veces coincide que el peso, ¡pum!, de repente a pesar, tuviste una disminución de kilocalorías, el peso se fue hacia arriba y tu look te dice algo completamente diferente. Y es ahí donde la parte psicológica se vuelve un reto bien grande, güey, como que, ok, ¿qué tanto es ruido? ¿Qué tanto es señal que sí me interesa? Y eso es dinámico, güey. No podría decirte, te va a pasar así, pero son posibles escenarios. Pues carnales, digo, grandes, digamos, actualizaciones que tuvimos aquí entre los tres. Creo que ya hacía falta tener ese episodio. Muchas joyitas, la verdad se me vieron muchas cosas a la mente, pero la verdad no quisiera quemar títulos porque creo que se nos pueden ir un episodios completos en cada una de las cosas que fuimos mencionando. Pero a manera de cierre, carnales, igual para, digamos, ir ya cerrando un poquito este episodio. Un poquito corto, pero creo que muy bueno. Me llama la atención, por ejemplo, cuál es esa evolución que ha tenido para ustedes el culturismo en cuanto a su significado en su día a día. Porque al final, digo, por algo seguimos grabando acá, por algo se llama el podcast Gym Brats. Al final el culturismo está inmerso en nuestro día a día. Tal vez estamos en distintos momentos, pero creo que a medida que lo experimentamos de manera hacerlo en el día a día, tanto competir, tanto el verlo como
lo importante que puede ser el estarte educando continuamente en esos temas, ¿no? Porque al final creo que entras o estás desde un punto un poquito más entendido y más allá de saber, conocer, como de, oye, ¿cuál es la última pieza de literatura? Exponiéndote y aprendiendo es simple y sencillamente la forma de interpretar tu realidad. O sea, quitarnos esas distorsiones de repente que son muy complicadas, de blanco y negro, de esto debe ser así, o si no es así, entonces debe ser solo de esta otra forma, ¿no? Y verlo que al final, pues no, o sea, es digamos, ese esquema de grises, ¿no? Yo creo que eso es algo bien valioso en general para el día a día y pues para la práctica de culturismo ni se diga. Entonces, pues carnales, a modo de cierre, les dejo esa pregunta. ¿Cómo ha cambiado para ustedes? ¿Qué significa ahorita actualmente el culturismo en su día a día? Güey, para mí significa nunca olvidarte de los inicios, al menos a mí. Siempre lo que me ayuda es, si vuelto a ver otros nichos y otras áreas, por donde iniciaste sigue siendo por donde iniciaste. Entonces eso te recuerda mucho por qué estás ahorita en ese punto. Y no tiene absolutamente nada que ver con otras preferencias, sino habla de la misma persona, misma mentalidad, mismos objetivos, pero hacia diferentes rubros. Y en mi caso, el culturismo es algo que me regresa a los cimientos y a los inicios cada vez. Entonces, a mi perspectiva es eso, el culturismo. En la mía, pues así como le puse al canal de Instagram, que se pueden unir cuando quieran y gusten los que nos escuchen, son principios, son escritos sumamente viejos de Miyamoto Musashi. Y pues bueno, obviamente no tiene que ver con el entrenamiento, pero hay ciertas cosas que resuenan. Dokodo, su traducción más usual es el camino que debe transitarse solo, y no porque el culturismo quiera decir aislarte o no hablar con nadie o no tener amigos. No, es porque si tú no entrenas, si tú no te comprometes con un proceso de años, décadas, nadie lo va a hacer por ti. Y creo que eso me gusta del culturismo porque me da perspectiva en la vida. Ok, a lo mejor este mes, esta semana no fue tan buena en el trabajo, pero eso no significa que toda mi vida sea mala en el trabajo, ¿sabes? Significa que tengo que seguir trabajando, etcétera. Y uno de los que más resuenan de esos principios del Dokodo es respeta a Buda y a los dioses, pero no cuentes con su ayuda. Que suena un poquito agresivo, pero para mí lo que eso significa es enfócate en lo que sí puedes hacer. Puedo cambiar mi estructura ósea, puedo decidir qué lugar voy a tener en una competencia, puedo decidir cómo voy a responder a esto tal, no. Pero ¿qué sí puedo hacer? Pues el trabajo diario, enfocarte y ser muy paciente en lugar de esperar que algo mágico suceda, ¿sabes? Y creo que eso es para mí el culturismo y creo que terminó de forjarse para evolucionar después de haber competido, porque antes de experiencias competitivas, pues no era como que esa amalgama de cosas, ¿no? Básicamente para mí es eso actualmente. Pues listo, pues carnales, no se diga más. Con esas grandes definiciones, significados, cerramos el episodio de esta semana. En verdad, carnales, pues nada, un gusto poder seguir compartiendo con ustedes semana con semana. Sí, hay periodos en donde cada vez es un poquito más complicado grabar, pero seguimos haciéndolo. Y también algo que me inspiró mucho a seguir ahorita y seguir con esta parte del proyecto de Gymbrats es, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que fuimos a Optima, seguramente pasó Fer. Vaya raza, se acercó, de que, oye, del podcast de Gymbrats, ¿no? Sí, pues es que yo los escucho y en verdad se me hace algo bien valioso por ahí. Se me olvida, creo que fue, no la quiero cagar, no recuerdo el nombre del chavo, pero me lo encontré en la fila del baño. Y me empezó a platicar de cómo Gymbrats le ha aportado mucho, incluso más que sus propias clases de la universidad. Qué locura, ¿no? Y me dice que se ha aventado los episodios que a veces son casi masterclass, como el que tuvimos con Walter y cuánto les deja. Y eso en verdad inspira muchísimo y en verdad muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, que de repente, pues sí, tratamos de subir episodios semana con semana, pero pues a veces nos pasamos una que otra, pero en general tratamos de seguir aquí grabando, compartiendo y también algo muy valioso, documentando los procesos que hemos tenido desde que iniciamos, todo lo que ha pasado cuando comenzamos a grabar, desde cuando empezaste con el Center Fair, la preparación de Dani, tu preparación del Mister Fair, todo está ahí en Gymbrats, entonces son joyas que ahí se quedan. Y pues nada, carnales, con eso cerramos el episodio, ¿les parece bien?
Dejamos enlaces en la descripción. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. No olviden like, suscribir, compartir. Eso nos ayuda de a madre. ¿Vale? Muchas gracias y nos estamos viendo la siguiente semana.